Tienes presente que la fuerza divina de creación está siempre en ti. Pero necesitas hacer las cosas de la manera correcta para que se manifiesten en tu vida. El camino que deseas recorrer está dentro de ti, sin importar cuánto esfuerzo hayas invertido en estudiar o trabajar. Todo se puede simplificar en una sola cosa: tu capacidad de aprovechar la conexión entre tu cuerpo y tu mente. Esto es lo que determinará tu éxito o derrota. El equilibrio entre tu cuerpo y mente te llevará al bienestar interno, permitiéndote manifestar todo lo que necesitas y deseas. Incluso puedes lograrlo sin hacer ninguna actividad. Si logras ese equilibrio interno, podrás manifestar los resultados deseados. Para lograrlo, debes organizar tus pensamientos y tu ser interior en la dirección y dimensión correctas. Date cuenta de que todo lo que nos rodea en este planeta fue creado primero en la mente humana, no por la naturaleza. De la misma manera, muchos de los dolores, miserias y problemas en este mundo también son creados por la mente humana. Todo comienza en nuestra mente y luego se materializa. Por eso, el primer lugar al que debes mirar para manifestar tus deseos o comprender por qué te ocurren ciertas cosas es dentro de ti. La ley de la creación no se limita a lo que observamos con nuestros 5 sentidos en el mundo físico. También abarca un mundo mental imaginario que va más allá de nuestra percepción sensorial. Observa cómo todo fue creado sin la ayuda ni intervención humana. Piensa en cuánto oxígeno hay en el ambiente y cómo es suficiente para todos. Desde que nacemos, nos enseñan que debemos ganarnos la vida con esfuerzo y trabajo duro, que debemos luchar por lo que queremos. No digo que esté mal, pero esta programación inconsciente nos lleva a la lucha y la resistencia, cuando la vida es fluidez y abundancia. Si tus acciones provienen de la fuerza y la resistencia, estás yendo en contra de la fluidez y la abundancia. La vida tiene recursos ilimitados, y si fuéramos programados con esa información, podríamos conseguir lo que queremos con el mínimo esfuerzo. Si analizas la historia, te darás cuenta de que la sociedad actual tiene una abundancia que hace medio siglo nadie hubiera imaginado. La experiencia de abundancia que tienes no limita la abundancia de los demás. La mente es un instrumento poderoso que el universo nos ha dado. Cómo lo uses determinará si obtienes lo que deseas o no. Cada pensamiento y creencia que tienes afecta la química de tu cuerpo. Los pensamientos que entran y salen de tu mente a diario generan emociones que cambian tu química corporal. Estos pensamientos crean tu futuro y atraen lo que resuena contigo. Si sientes envidia y malestar cuando ves a tu vecino con un lujoso coche nuevo, estás generando pensamientos de pobreza y escasez. Y eso es lo que atraerás a tu vida. Estás alejando la abundancia de ti mismo. En cambio, debes pensar de manera abundante, sabiendo que hay suficiente para todos. Todo lo que has hecho hasta ahora en tu vida está guiado por tu programación y creencias. Tus acciones y pensamientos han sido influenciados por ellas. Estas creencias te mantienen atrapado en la vida que estás viviendo. Pero cuando te das cuenta de que el pensamiento humano no tiene límites, comienzas a cuestionar muchas de las acciones que has tomado hasta ahora. A veces, necesitamos un maestro, un mentor, o un punto de inflexión para abrir los ojos y darnos cuenta de nuestro poder. Lo que no te permite ser quien realmente estás destinado a ser y no permite tu bienestar es creer en las instrucciones externas en lugar de escuchar y creer en tu interior. Cambia tus pensamientos para cambiar tus creencias. Cuando cambias la forma en que piensas y adoptas nuevas creencias, comienzas a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Si quieres que las cosas cambien en tu vida, debes salir de tus rutinas habituales. Lee libros diferentes, viaja, explora nuevas zonas y actividades, relaciónate con personas diversas. Estas nuevas experiencias y creencias darán forma a tu mente y atraerán lo que deseas en la vida. Una vez que cambies tus creencias y pensamientos, atraerás y obtendrás lo que deseas. Te conectarás con tu esencia y no habrá vuelta atrás. Te habrás reconocido y, una vez que te veas a ti mismo realmente, serás imparable. Recuerda que atraes y te conviertes en quien tu mente te dice que eres. La mente es un terreno fértil que da frutos en base a lo que has sembrado anteriormente. Si has sembrado pensamientos de escasez y pobreza, eso es lo que cosecharás en tu vida. Por eso, siempre mantén pensamientos de bondad y abundancia, y eso es lo que cosecharás.
Si quieres paz y alegría en tu vida, busca siempre en tu interior. En cada ser humano hay grandeza y abundancia. Si hay una ley que debemos aprender a controlar, es la ley del pensamiento. Es la ley que marca nuestro destino. Todo aquello en lo que creas con la intención y el sentimiento adecuados, lo atraerás a tu vida. Tu pensamiento influye en la ley de vibración al hacer que tu mente vibre en sintonía con tu creencia. Si tus pensamientos y creencias son adecuados, tus acciones estarán alineadas con lo que deseas lograr, tanto en palabras como en acciones. Todo lo que permites que ocupe tu mente se convertirá en realidad en tu vida. Lo que no usas tiende a disminuir, ya que lo que no se utiliza en la vida tiende a ser inservible y no se manifiesta. Aquello en lo que pones tu energía es lo que atraerás. Por eso, es importante que realices un ajuste preciso en tu forma de pensar. Donde te encuentras ahora mismo es el resultado de tus pensamientos, pero puedes cambiar. Tú no eres tus pensamientos hasta este momento, realmente eres lo que quieres ser. Cambia tus creencias y reprograma tu mente de acuerdo a lo que realmente deseas ser. Recuerda siempre que al decir yo soy seguido de lo que deseas, estás decretando que eres uno con eso. No estás diciendo seré, estás afirmando que ya eres abundante, próspero o lo que desees. Esa diferencia de tiempo en el presente marca la diferencia. La confianza en ti mismo no se trata de engañarte, sino de sentirte alineado con lo que deseas. Debes ir a tu corazón y saber que eres merecedor de todo lo que pretendes ser y tener, ya que eres hijo de la divinidad. No pidas nada a nadie, tú eres el creador y manifestador de tus deseos. Acércate al universo y él se acercará a ti. El universo te provee para que puedas enfrentar cualquier cosa en la vida. Nunca pongas en duda el proceso por el que estás pasando, ya que todo es perfecto. Incluso en las peores situaciones, bendícelas, porque esa es la mejor forma de trascender y seguir adelante. El odio y el rencor hacen que tus problemas persistan, ya que estás inyectando una gran energía en lo que odias, y eso es lo que atraes. Deshazte de lo que no quieres bendiciéndolo. No condenes ni juzgues, ya que lo que deseas para los demás te lo estás deseando a ti mismo. No olvides que tu mente y tu cuerpo están siempre conectados, y encontrar el equilibrio entre ambos es fundamental para crear la vibración correcta de tus deseos. Recuerda que tus pensamientos se manifiestan. Aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo tiende a hacerse realidad, sin importar si es lo que quieres o no. El universo está compuesto de energía en constante transformación, y tus pensamientos son una energía poderosa que puede convertirse en cualquier cosa que desees. Tu actitud lo determina todo en tu vida. No te condenes, ya que eso te llevará al polo negativo y atraerá esas situaciones. Cuando juzgas a alguien, en realidad estás viendo tus propios defectos. Todo lo que envías al universo vuelve a ti en igual o mayor medida. Enfócate en cambiar tú mismo, y todo comenzará a cambiar. Si cambias tu mente y adoptas pensamientos positivos y prósperos, siguiendo estos principios, te convertirás en un imán para atraer todo lo que deseas en la vida. Recuerda que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso nos dota del mismo poder creador. Eres responsable de lo que manifiestas y de la vida que tienes. Nada existía antes más que energía, y todo está hecho de esa misma energía, por lo que todo está conectado. Vibramos en el universo, y el sentimiento es nuestro lenguaje de comunicación con él. Como dijo Nikola Tesla, si quieres descubrir los secretos del universo, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Ten claro lo que quieres. Si tienes una idea clara de lo que deseas lograr, tu mente se programará para encontrar la manera y enviar esa información al universo. La confianza elimina el miedo. Cuando confías plenamente en que algo sucederá, no hay lugar para el miedo. La confianza te da la certeza de que lograrás el resultado deseado. Si hay más opciones, no tendrás confianza, solo habrá incertidumbre y miedo. No debes forzar el proceso ni dudar de él. Confía en que está en marcha y prepárate para recibirlo. No dudes en pedir una señal al universo, para que te muestre el camino o te haga saber lo que debes hacer o conocer. La respuesta llegará a través de la intuición o un presentimiento. Las sincronicidades o casualidades forzadas son golpes de suerte que abren las puertas para que ocurran las
situaciones adecuadas y se manifiesten tus deseos. Acércate al universo y encontrarás que él también se acerca a ti. El universo siempre está preparado para ofrecerte el camino que deseas y necesitas. No pongas en duda el proceso, ya que todo es perfecto. No olvides que tus palabras tienen un gran poder. La palabra pronunciada con intención y convicción puede transformar tu realidad. Adopta tus palabras como creencias y mantras. Tú eres el creador de tu vida y manifestarás todo lo que deseas. Recuerda que tu actitud mental te convierte en un imán para el dinero y la abundancia. No limites tus oportunidades debido a una visión limitada. Combina la visión con la acción. El universo está siempre dispuesto a brindarte el camino que deseas y necesitas. No dudes del proceso. Bendice todas las situaciones, incluso las difíciles, ya que eso te ayudará a trascender y avanzar. No alimentes el odio ni el rencor, ya que eso atraerá más de lo mismo. Agradece y sé generoso, ya que esas actitudes te llevarán a una vida más abundante. Si has comprendido y disfrutado esta gran lección, recuerda la importancia de la intención en tus palabras. Te deseo lo mejor en tu vida y nos vemos en el siguiente video.